En un mercado de competencia perfecta, los vendedores obtienen la menor ganancia posible y los compradores obtienen los mejores productos al menor precio posible. Para entenderlo mejor, solo necesitas conocer sus 4 condiciones. La primera, existen muchos vendedores y también muchos compradores. La segunda, el bien o servicio es homogéneo, es decir, que todos son iguales y cualquier vendedor puede sustituir a su competidor perfectamente. La tercera, los vendedores y compradores tienen la misma cantidad y calidad de información, haciendo que los compradores sepan el valor real de los bienes y que no caigan en la publicidad engañosa. La cuarta, no hay barrera de entrada ni salida. Esto significa que cualquier persona o empresa puede entrar al mercado sin ningún obstáculo o retirarse cuando quiera. Con esto ya te habrás hecho una imagen de lo que es el mercado de competencia perfecta. Ahora vamos a ver de forma muy simple los detalles de cada condición. 1. Existen muchos vendedores y también muchos compradores. Esto significa que cada vendedor o comprador forma una porción muy pequeña del mercado, siendo así incapaces de influenciar por sí solos en el precio del bien. De esta manera, el precio es definido solamente por el precio de equilibrio entre la oferta y la demanda. En esta situación, los vendedores y compradores que participan en un mercado son agentes precios aceptantes, porque simplemente aceptan el precio establecido por el mercado. Si un vendedor A decide vender leche por encima del precio de equilibrio, los compradores optarán por sus competidores, ya que los productos son homogéneos y leche es leche. Pero si el vendedor A decide vender por debajo del precio de equilibrio, todos los compradores optarán por su leche. Súper bien, ¿no? No. Este aumento de la demanda obligará al vendedor A realizar nuevas inversiones para aumentar la producción, elevando los costos y finalmente incrementando su precio de venta por encima del precio de equilibrio. Y cuando esto pase, los compradores optarán por otros vendedores. 2. El bien o servicio es homogéneo. La leche del vendedor A es igual a la leche del vendedor B. Leche es leche. Si los productos son iguales, el consumidor optará siempre por el menor precio. Si uno de ellos decide reducir la calidad de su leche para bajar los costos y vender a un precio menor, los productos dejarán de ser homogéneos. Y aquí es donde entra la condición 3. Los vendedores y compradores tienen la misma cantidad y calidad de información. Si el vendedor A decide vender leche aguada para bajar su costo y vender a un precio menor, esto será de conocimiento público en un mercado de competencia perfecta. El comprador sabe todo lo que sabe el vendedor sobre el producto. Esto obliga a los vendedores a mantener o mejorar la calidad de sus productos y ofrecer al menor precio posible, haciendo que los consumidores puedan acceder cada vez más a productos de mejor calidad a menor precio. 4. No hay barrera de entrada ni salida. Si la empresa A se da cuenta de que la empresa B está obteniendo grandes ganancias en el mercado de yogur, la empresa A puede entrar libremente al mercado y participar en la competencia. Esto hace que la cantidad de competidores en un mercado aumente sin frenos, hasta que el mercado esté saturado, donde también serán libres de retirarse. El aumento de competidores obliga a cada vendedor a mejorar la calidad de sus productos y ofrecerlos al menor precio posible, para mantenerse competentes. Como consecuencia, los beneficiados serán los consumidores, quienes tendrán productos de mejor calidad a menor precio. Cuando se cumplen estas 4 condiciones, se dice que el mercado está en competencia perfecta. Y la competencia es perfecta porque al final ningún vendedor tiene ventaja competitiva sobre otro, siendo obligados a vender productos o servicios cada vez mejores a un precio cada vez menor, y los compradores, como consecuencia,
consiguen mejores productos y servicios a precios cada vez menores. Muchas gracias.